Entonces aquí está la definición del gas ideal que les decía. Aquí está lo que les comentaba de las leyes de proporcionalidad, la de Boyle, la de Charles y la de Avogadro, ¿no? Entonces, repitiendo, la de Boyle, pues es que el volumen es directamente proporcional a la presión, a una temperatura y masa constante. La de Charles dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, a una presión y masa constante. Y la de Avogadro, que el volumen es directamente proporcional a la masa, a temperatura y presión constante. Aquí la definición que les decía de gas ideal, que no tiene atracción ni repulsión y los choques son perfectamente elásticos, ¿no? Y pues que la temperatura es directamente proporcional a la energía cinética. Y les decía que cada gas tiene una constante, que se llama la constante del gas y depende de su masa molar. Entonces, ¿cómo se calcula ese R constante? Entonces, lo que se hace es juntar estas tres ecuaciones a partir de una constante de proporcionalidad. Entonces, yo podría decir que el volumen del gas es equivalente a tener estos productos, ¿no? Aquí está la ley de Boyle, aquí está la ley de Charles y aquí está la ley de Avogadro. Entonces, si aquí tengo yo un signo, no significa que sea igual, sino que es proporcional, ¿no? Y las constantes de proporcionalidad nos van a permitir hacer la igualdad. Entonces, aquí yo puedo tomar la masa y pasarla aquí a dividir. Entonces, yo tendría volumen específico, ¿cierto? Perdón, perdón, yo aquí tendría la presión y la puedo pasar acá a multiplicar y me quedaría entonces aquí la constante de proporcionalidad de presión, la de temperatura y la de masa. Y yo puedo juntar estas tres constantes de proporcionalidad en una sola. Esa sería mi constante del gas R. ¿Sí? Entonces me quedaría una ecuación como esta: presión por volumen igual a la constante de proporcionalidad por la temperatura por la masa. ¿Sí? Esta sería la ecuación. Si yo tomo la masa de aquí, la paso acá a dividir, entonces me quedaría volumen específico. Entonces tendría presión por volumen específico igual a R por T, ¿cierto? Esa sería entonces la ecuación que me quedaría. Esta es la ecuación del gas ideal, la que vamos a trabajar. Presión por volumen específico igual a la constante del gas y por T. De aquí yo puedo despejar la constante del gas para conocer el valor para cada gas. O sea, esta ecuación es la ecuación que aplica a todos los gases. Y para calcular la constante del gas de cada uno de los gases R, se hizo el siguiente experimento, digamos. Se tomaron 4 gases distintos: hidrógeno, nitrógeno, cloro y yodo, en las mismas cantidades, en el sentido de masa. Se tomó una mol de cada uno de estos gases y se tomó el mismo volumen. O sea, se llevaron a recipientes del mismo volumen, que fueron 22.4 litros. Y se sometieron a la presión atmosférica, una atmósfera, a una temperatura de 0 grados Celsius, es decir, 273 en escala absoluta, en escala Kelvin, y se aplicó la ecuación que vimos hace un momento. Entonces, de aquí yo despejo R y me queda que R es igual a la presión por el volumen dividido entre la masa sobre la temperatura, ¿cierto? Esta sería la ecuación. Y si yo tomo en esta ecuación y reemplazo los valores del experimento, entonces tendría aquí una atmósfera, aquí el volumen de 22.4 litros, la masa 1 mol y la temperatura 273 grados Kelvin. Entonces tendría este valor. Es una atmósfera por los 22.4 litros sobre 1 mol por 273 grados Kelvin. Si ustedes hacen esta operación, que aquí a la larga es dividir 22.4 entre 273,15, me da un valor de 0,082. Y eso me quedaría en atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin. Entonces, esta es la constante de los gases. Entonces, esto tomado en esas unidades. ¿Ok? Lo podemos tomar en las unidades
normales que trabajamos, que es la presión en pascales, es decir, kilonewton sobre metro cuadrado, el volumen en metros cúbicos, entonces cancelando esos metros cuadrados con los metros cúbicos me quedaría kilonewton por metro, y aquí pues kilomol por grado Kelvin. O también su equivalente newton sobre moles, ¿no? Entonces aquí el kilo arriba y kilo abajo pues es equivalente y me dan lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Miren que aquí la presión, el volumen y la temperatura son constantes en todas las situaciones, para cualquier sustancia. ¿Qué es lo que está cambiando? La masa molar. Entonces yo puedo coger este valor, presión, volumen y temperatura en un solo valor constante que lo llamo R con una barrita encima, ¿sí? Entonces este R equivale a la presión por el volumen por la temperatura. Y me quedaría que entonces la constante del gas es ese valor R sobre la masa molar de cada uno de los gases. Sí, entonces ese valor R haciendo el cálculo, pues lo calcularía con la presión, que es la presión atmosférica, digamos 101, si lo vamos a tomar en pascales, 101.000 pascales. El volumen en metros cúbicos sería ese 22.4 litros, pasarlo a metros cúbicos es 0.0224 metros cúbicos, y la temperatura en grado Kelvin los mismos 273. Si ustedes hacen esa operación, entonces les da 8,314 y me quedaría newtons por metro son julios sobre mol por grado Kelvin. Entonces este R se conoce como la constante universal de los gases, ¿sí? Este R con la barrita aplica para todos los gases. Y si yo lo divido entre la masa molar, pues tendría el R de cada uno de los gases, ¿no? Entonces ese valor de R está tabulado ya porque es pues como particular para cada gas ya tenemos los valores tabulados, y si no, lo calculamos a partir de la masa molar. Tomamos 8,314, dividimos entre la masa molar de cada una de las sustancias y obtenemos el R específico de cada gas, ¿no? Bueno, aquí R es la constante universal de los gases y lo que les decía es igual para todos los gases. Un ejemplo, el R del aire. Calcular el R del aire se hace entonces con la masa molar del aire, que son 28.97 kilogramos sobre kilomol o 28.97 gramos sobre mol. Y dividir entonces la constante universal de los gases entre esta masa molar. ¿Qué es esto? Bueno, aquí tengo entonces la constante universal 8,314 kilojulios por kilomol por grado Kelvin sobre la masa molar 28,97 y me da un valor de 0,287 kilojulios por kilogramo por grado Kelvin. Entonces, este es el R del aire y se utiliza entonces en la ecuación de los gases para calcular volumen, presión o temperatura. ¿Sí? Y así para cualquiera de las sustancias. Estos R, como les decía, ya están tabulados, pero si no los tenemos, pues los podemos calcular a partir de la masa molar. De los gases me permite trabajar con presiones variables cuando uno tiene varios estados de una sustancia. Entonces, lo que hemos venido estudiando hasta ahora es que, por ejemplo, yo puedo tener un estado 1 con un volumen 1, una temperatura 1 y una presión 1, y aplicar calor, por ejemplo, para poder subir el volumen, aumentar el volumen, subiendo la temperatura y manteniendo la presión constante. Entonces, llego a un estado 2, pero sobre la misma isobárica. Entonces, para calcular el trabajo o el calor, pues se facilita porque aquí tengo presión constante. El problema es cuando todas estas variables cambian. ¿Sí? Entonces yo tengo una temperatura 1, volumen 1 y presión 1 en un primer estado, y después en un proceso de calentamiento, por ejemplo, sube tanto la presión como la temperatura como el volumen, ¿no? En este caso, pues ya es más complicado calcular el trabajo, por ejemplo, porque pues la presión ya no es constante. Pero entonces, en un gas ideal y en cualquier gas que se comporte similar a los gases ideales, yo puedo decir que la relación que hay entre presión, volumen y temperatura siempre se va a mantener, ¿sí?
Entonces, la relación entre esta presión 1, temperatura y volumen 1, si yo multiplico la presión y el volumen y lo divido entre la temperatura, va a ser un valor que es igual a el estado 2, donde yo multiplico la presión 2 por el volumen 2 y entre la temperatura 2. Entonces, eso me va a permitir poder tener una ecuación de presión para yo poder hacer el cálculo del trabajo, ¿sí? Cuando la presión es variable. Así como lo hicimos en el ejercicio del dispositivo cilindro émbolo que tiene un resorte, ahí nosotros reemplazamos la presión del resorte por su equivalente fuerza entre área y pudimos entonces determinar una ecuación que me permita pues integrar con base en el incremento de longitud del resorte o la reducción de la longitud del resorte. Entonces, esta ecuacióncita de los gases ideales, en este caso, cuando tengo una sustancia en este estado de aquí que sería vapor sobrecalentado, yo puedo entonces asimilar estas igualdades y de aquí despejar una ecuación para poder tener una presión en función del volumen y poder hacer la integral. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la primera ecuación. La ecuación de estado del gas ideal, que es la presión por el volumen, es igual a la masa por el R del gas por la temperatura. Bueno, esa ecuación es aplicable solo en ciertos casos. No se lo puede aplicar en todos los casos. Entonces existe un concepto que se llama factor de compresibilidad que me permite ajustar la ecuación cuando no es aplicable. ¿Y cuándo es aplicable? Cuando el factor de compresibilidad, que sería el volumen que tiene real o actual del gas versus el volumen ideal, donde el volumen ideal es el R del gas por la temperatura del estado en el que se encuentre sobre su presión. Si hacemos este valor, pues tendríamos un comportamiento ideal, pero en realidad el gas pues tiene su volumen específico, ¿cierto? Entonces, si yo hago esta relación entre el volumen real o actual del gas y el volumen ideal, voy a tener un valor. Dependiendo de ese valor, voy a saber si es posible o no aplicar la ecuación de estado del gas ideal. Para eso me sirve el factor de compresibilidad. Y si no es aplicable, pues entonces yo calculo este factor y ajusto la ecuación del gas ideal. ¿Listo? Entonces, si este valor de Z, obviamente, si el valor ideal es igual al valor actual, pues es un gas ideal, ¿no? Entonces, si se acerca eso a 1, para gases ideales, se puede aplicar la ecuación, ¿no? Y si es mayor o si es menor, pues ya no voy a poder aplicar directamente la ecuación, sino que voy a tener que calcular este Z para poder ajustar la ecuación y tendría entonces esta ecuación. La presión por el volumen es igual a ese factor de ajuste Z por el R del gas y por su temperatura. Entonces, esta es la ecuación ajustada con el factor de compresibilidad. Ya tendríamos entonces dos maneras de calcular las variables de la sustancia. ¿Y cómo se calcula este Z? Este Z lo calculamos a partir de una gráfica. Entonces, ¿qué sucede? En esta gráfica ustedes pueden observar el porcentaje de error que existe cuando yo calculo a través de la ecuación del gas ideal y a través de las tablas, que es lo más preciso, ¿cierto? Entonces miren que de este lado, donde está sombreadito de gris, los factores de error son muy bajitos, 0.1%, 0%, o sea, se ajusta muy bien. Pero a medida que nos acercamos a la línea de saturación, los errores van creciendo. Miren, 1.6, 7.66, 25%, 16, 49%. Y también crece ese error a medida que nos acercamos al punto crítico, que sería por acá. Entonces aquí el error es de 56%, por ejemplo. Entonces yo no podría trabajar con la ecuación del gas ideal en esta parte. Podría hacerlo, sí, tranquilamente en esta parte, ¿no? Entonces, para poder ajustar esa ecuación, se toma
este valor de Z, que sería igual a la presión por el volumen sobre R por T, en el caso de la ecuación de estado del gas ideal. Pero se calcula entonces a partir de unas tablas. Esas tablas lo que hacen es ajustar este valor de Z a partir de unos puntos de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué es una temperatura alta y una presión alta para un gas? Entonces, por ejemplo, para el agua, ya lo veíamos, una temperatura alta es una temperatura que llega a su punto, cercana a su punto crítico, que es 373 grados Celsius. Pero si estamos hablando de dióxido de carbono, las temperaturas altas para el dióxido de carbono están por encima de 30 grados, ¿sí? Entonces, 30 grados no es alta si se trata de vapor de agua, pero sí es alto si se trata de dióxido de carbono. Entonces, para ajustar ese valor Z, se toma como punto de referencia las temperaturas y presiones del punto crítico. ¿Ok? Esta es la curva del agua, parece, ¿cierto? Si miren aquí más o menos 370 y alguna cosa de temperatura y la presión que está entre 30 y megapascales y esta debe ser 25, entonces más o menos por ahí. Presiones altas y temperaturas altas para el agua, pero para el dióxido de carbono, pues 30 grados ya es alto, ¿cierto? Entonces, ese es el punto crítico, es el punto de referencia que se toma para poder hacer el cálculo del factor de compresibilidad Z, ¿no? Entonces, haciendo la relación entre la presión real del gas y la presión del punto crítico, obtenemos un valor que se llama presión reducida, PR. Y dividiendo la temperatura real del gas entre la temperatura del punto crítico, tenemos un valor que conocemos como temperatura reducida. Con base en estos dos valores calculamos o determinamos en la gráfica el valor de Z, ahorita lo vemos. ¿Sí? Entonces, miren cómo se comportaron unos gases que se analizaron con esa presión reducida y temperatura reducida. Aquí lo que analizaron es metano, etileno, etano, propano, bueno. Y todos ellos se ajustan a una curva. Miren que aquí los tenemos casi a todos. ¿Sí? Tienen este comportamiento. Entonces, lo que se hace para calcular el Z es calcular la presión reducida, la temperatura reducida. Aquí en la escala de las abscisas está la presión reducida. Digamos que nos dio un valor de 3. Y buscamos aquí cada una de estas curvas tiene el valor de temperatura reducida. Digamos que la temperatura reducida nos dio 1.20. Entonces tomamos la presión reducida 3 y encontramos la curva de temperatura reducida de 1.20. Entonces, donde se corta, vamos a tener el valor de Z. En este caso sería pues más o menos 0.55. ¿Sí? Entonces, ese valor de Z de 0.55 ya me va a permitir calcular las variables que me falten. Si me dan la presión y la temperatura, yo voy a poder calcular entonces el volumen específico. ¿Ok? Entonces, esa gráfica, perdón, aquí ya la tenemos mejor organizada. A ver, déjenme organizar esto aquí. Listo. Ahí ya la tenemos mejor organizada. Aquí en las abscisas tenemos el valor de presión reducida desde 0 hasta 7. Los valores de temperatura reducida son estos de línea continua. Tenemos desde 1 hasta 5, que es la última de acá, 2.55. Y tenemos estos valorcitos de acá de la línea punteada, que es el volumen reducido. En el caso de que me dieran la presión y el volumen y me pidieran encontrar la temperatura, por ejemplo, entonces yo puedo calcular mi presión reducida. El volumen reducido sería igual al volumen que me dan sobre el R y la relación entre temperatura de punto crítico y presión de punto crítico. ¿Sí? Entonces con eso yo tengo un volumen reducido que serían estas líneas punteadas. Entonces en el ejemplo que estábamos tomando, si la presión reducida me da 3 y digamos que tengo un volumen reducido de 0,4, miro dónde me corta mi valor de 3 al volumen reducido de 0,4 que correspondería a esta línea punteada y sería aquí. Entonces con ese dato yo tendría un valor de Z
que estaría por este punto, 0,79 más o menos. ¿Ok? Entonces, con ese valor de Z, ya puedo entrar a la ecuación del gas ideal ajustado o factor de compresibilidad. ¿Listo? Esta es una gráfica que, como aquí en esta, tenemos dificultad en leer los datos en esta zona que están demasiado juntos todos los valores, entonces esta es una tabla adicional que tiene los valores de presión reducida desde 0 hasta 1. ¿Sí? Entonces aquí ya los podemos leer mejor. Igual en esta se dificulta leer los valores muy bajitos de presión reducida. Entonces este pedacito de aquí está ampliado aquí, donde aquí tengo la presión reducida desde 0 hasta 0,1. Y aquí podría leer un poco mejor los valores de Z. Entonces esta es lo que se conoce como la carta de compresibilidad y fue pues publicada por Nelson Orbe. Aquí está una tabla, la pueden conseguir fácilmente, estas tablas, donde tenemos los datos de los gases. Entonces, por ejemplo, aquí está el agua, que realmente es vapor de agua, ¿cierto? Está su masa molar, ya está el R calculado, es decir, este valor es el resultado de tomar el R universal de los gases y dividirlo entre la masa molar del gas, y tenemos aquí el R del gas. La temperatura del punto crítico, la presión del punto crítico que nos sirve para calcular la presión reducida y la temperatura reducida para encontrar el valor de Z. ¿Sí? Acá está el dióxido de carbono, por ejemplo, aquí ya está su R y los datos de temperatura del punto crítico y presión del punto crítico. Entonces miren que aquí se ve la diferencia de referencias para lo que es una presión alta y una temperatura alta, ¿no? Entonces lo que les decía, para el dióxido de carbono la temperatura de 304 grados Kelvin es una temperatura que se considera alta, pero para el agua esta es más o menos 100 grados, 30, perdón, grados Kelvin, grados Celsius y no sería una temperatura muy alta. Igual la presión, ¿no? Para el dióxido de carbono de 7 en adelante son presiones altas, pero para el vapor de agua, pues presión alta es considerada desde 22 megapascales en adelante. ¿Ok? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Profe, es que la verdad a mí se me desconectó un rato. Ajá. Le quería preguntar, aquí cuando dijo que la temperatura, o sea, esta es la temperatura, la TR que era. Reducida. Ah, ya. Esto es Ah, y el TC. aquí. Aquí. Para entrar Ah, en la eso tabla, no lo vi, qué pena. ajá, sí, para entrar en la tabla tú tienes que entrar con la presión que te dan dividida en la presión del punto crítico. Eso lo conocemos como presión reducida y ese valor es el que buscas acá en las abscisas. Y la temperatura reducida es la temperatura real que tiene el gas dividida en la temperatura de su punto crítico. Entonces es la temperatura reducida y lo buscaría yo acá en las líneas, en las curvas. Cada Ah, curva corresponde a una temperatura reducida. Entonces ya, aquí, profe, gracias. aquí si miras, aquí está la presión reducida de 0 a 7 y acá están en las líneas continuas la temperatura reducida, ¿no? Les decía. Y estas líneas punteadas que ustedes ven aquí corresponden al volumen reducido, ¿sí? Porque en algún caso te van a poder dar la presión y el volumen, ¿no? Y te piden la temperatura. Entonces, como no tienes la temperatura, ¿cómo haces? Entonces, lo que te deben dar es la otra variable que es el volumen. Entonces, calculas un volumen reducido que es igual al volumen que te dan, el volumen específico real del gas, dividido entre el R del gas y la relación temperatura del punto crítico sobre presión del punto crítico. Ese es tu volumen reducido. Entonces ya entras con una presión, buscas la línea punteada y ahí encuentras el factor Z de compresibilidad. ¿Ok? Vale, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. para las presiones críticas y las temperaturas críticas para todos los gases hay una tabla, o sea, siempre van a estar Sí, así. sí, sí. Sí, Ya.
todos los gases tienen, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene casi todos, los que se utilizan pues normalmente, ¿no? Entonces, mira, aquí está el R134A que nosotros solemos trabajar, oxígeno, o sea, el dióxido de carbono, que es otra cosa que se trabaja, y vapor de agua, que es lo que más se trabaja. Pero también está el metano, por ejemplo, el neón, nitrógeno se trabaja bastante también, y está el aire, ¿no? Aquí el aire tiene sus complicaciones porque el aire está compuesto de varias sustancias, ¿no es cierto? La mayoría nitrógeno. Pero pues como tiene otras sustancias, el comportamiento es un poquito distinto al del nitrógeno. El aire se lo considera separado de la humedad, o sea, del vapor de agua que está en la atmósfera normal. Entonces, este es el que consideramos como aire seco, ¿ok? Y así están, sí, la mayoría de los gases. O sea, en esta tabla están la mayoría de los gases que se trabajan. Y si hay algún gas, pues muy raro, hay que buscarlo, porque eso no se lo calcula, es como intrínseco de cada sustancia, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, el primer ejercicio me dice determinar el volumen específico del nitrógeno a 300 kilopascales y 227 grados Celsius, ¿no? Entonces, para eso vamos a empezar calculando la R del gas. Entonces, necesito la masa molar del gas, que en este caso es nitrógeno. Entonces, me voy por acá y veo que el nitrógeno tiene una masa molar de 28013, anótenlo por ahí, 28013, o podemos tomar como 28, se puede redondear ahí un poquito porque esto pues es muy aproximado, ¿no? Entonces el nitrógeno tiene una masa molar de 28013, aquí está en kilogramos por kilomol, ¿ok? Bien, entonces tenemos la sustancia nitrógeno que está a 300 kilopascales y 227 grados Celsius. La masa molar del gas dijimos que era 28,013 kilogramos por kilomol. Entonces vamos a calcularlo a partir de la ecuación del gas ideal que me dice que la presión por el volumen es igual a R por T. Entonces tenemos la presión que nos la dan, tenemos la temperatura, nos hace falta el R, ¿cierto? Y el R es igual a la constante universal del gas dividido entre la masa molar. Entonces el R de nuestro gas es la constante universal del gas, que es 8,314 kilojulios por kilomol grado Kelvin. Y eso dividido entre la masa molar, 28,013 kilogramos por kilomol. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da ese R? Cero 0,296. 0,296. Entonces, miren cómo queda. Kilomol se cancela con kilomol y me queda kilojulios sobre kilogramo grado Kelvin, ¿cierto? Entonces, de aquí ya podemos calcular el volumen específico, que sería, despejando de aquí, volumen específico, paso la presión acá a dividir y me quedaría entonces volumen específico igual a R por T sobre la presión. Entonces mi volumen específico es el R, 0,296 kilojulios por kilogramo grado Kelvin por la temperatura, que siempre debe estar en grados Celsius, sería 227, perdón, siempre debe estar en grados Kelvin,
sería 227 más 273 para tenerla en grados Kelvin, ¿cierto? Esto sería grados Kelvin. Y dividido entre la presión, que son 300 kilopascales. 300 kilopascales son kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto me da esto? 0.493. 0.493. Y me queda entonces, ¿qué me queda? Aquí tengo kilojulios que son kilonewtons por metro, ¿cierto? Estos kilonewtons se cancelarían con estos kilonewtons de acá, los grados Kelvin con estos grados Kelvin, y me quedaría aquí unos metros en la parte de arriba y estos metros cuadrados en la parte de abajo, me quedan metros cúbicos por kilogramo, que son las unidades del volumen específico. ¿Listo? ¿Quedó claro? Profe, esa fórmula entonces no se podría usar con el volumen normal, tocaría después multiplicarlo por la masa. Claro, aquí pues nos están pidiendo el volumen específico porque no nos están dando la masa. Si nos dan la masa, aquí entonces esta ecuación de aquí quedaría así. La voy a hacer en rojito para poner. Esta ecuación me quedaría presión por volumen total igual a la masa por el R y por el T. ¿Sí? Entonces te están dando la masa, puedes calcular el volumen total a partir de aquí, de la misma forma. ¿Sí? En este caso, pues no nos dan la masa, por eso solamente podemos calcular volumen específico. Igual, si calculas aquí el volumen específico de esta forma, multiplicas por la masa y ya tendrías el volumen. Vale, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces pasamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos decía, una masa de 2 kilogramos de helio se mantiene a 300 kilopascales y 27 grados Celsius en un contenedor rígido. ¿Qué capacidad tiene el contenedor en metros cúbicos? Miren que aquí ya nos dan la masa, ¿cierto? Entonces podemos calcular el volumen completo pues, del recipiente. Este es similar, solo que tenemos un gas diferente que es el helio. Entonces aquí vamos a revisar de una vez cuál es el R del helio. Ay, perdón. Entonces el helio tiene un R de 2.0769 kilojulios por kilogramo grado Kelvin. Entonces tenemos el R del helio 2.077 kilojulios por kilogramo y por grado Kelvin. Nos dicen que la masa de esta sustancia es de 2 kilogramos, la presión 300 kilopascales y temperatura igual a 27 grados Celsius y nos piden el volumen total del gas, ¿cierto? Entonces acá vamos a calcular a partir del volumen específico. Volumen específico sería igual con la ecuación del gas ideal, sería igual a R por T sobre la presión. Y quedaría entonces el R que nos dio 2.077 kilojulios por kilogramo grado Kelvin por la temperatura que sería 27 grados Celsius más los 273 para tener en grado Kelvin y sobre la presión que son 300 kilopascales que son kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Okay? Entonces esto nos da ¿cuánto?
2.077. 2.077 nos quedan metros cúbicos sobre kilogramo. Y aquí entonces ya puedo calcular el volumen total, que es este valor, 2.077 metros cúbicos por kilogramo, y por la masa, que son 2 kilogramos. ¿Cuánto me da eso? 4.154. 4.154, estos serían metros cúbicos, ¿no? Aquí también pude haberlo hecho de manera directa con la ecuación presión por volumen es igual a masa por R y por T, ¿cierto? Entonces despejaría volumen ya de una vez, volumen total, que sería la masa por el R y por el T, y dividido entre la presión, ¿no? Así como decía la compañera. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Vale, entonces hagamos el siguiente. Me dice, determine el volumen específico de vapor de agua sobrecalentado a 15 megapascales de presión y 350 grados Celsius de temperatura. Y me dice, hágalo mediante la ecuación del gas, a la carta de compresibilidad generalizada, o sea, la gráfica, y las tablas de vapor, para hacer la comparación, ¿no? Y determinar cuál es más preciso. Entonces ahí también nos piden determinar el error en los dos primeros casos. Entonces, para este caso tenemos vapor de agua sobrecalentado. La presión son 15 megapascales. La temperatura 350 grados Celsius. Y me piden calcular el volumen específico, ¿cierto? Entonces, mediante la ecuación del gas ideal, el volumen, de nuevo, presión por volumen es igual a RT, volumen específico igual a R del gas por la temperatura sobre la presión. El R del agua es 0,461 kilojulios por kilogramo grado Kelvin. Entonces, con la ecuación del gas ideal, tendría yo que el volumen específico es igual al R, 0,461 kilojulios sobre kilogramo grado Kelvin por la temperatura, que serían 350 grados Celsius más 273. Y tendría entonces la temperatura en kilopascales dividido entre la presión, que son 15 megapascales, es decir, 15.000 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Cuánto me da este volumen específico? 0.019. 0,019 metros cúbicos por kilogramo. Eso entonces con la ecuación de estado del gas ideal. ¿Listo? Vamos a hacerlo con el factor de compresibilidad. Entonces, para el factor de compresibilidad necesitamos una presión reducida, que sería la presión de 15.000, perdón, presión reducida $15.000 kilonewtons por metro cuadrado o kilopascales, dividido entre la presión crítica del agua, que son 22.1 megapascales, o bueno, aquí podría hacerlo todo en megapascales, 22
22.100 kilopascales. Entonces, ¿esto me da cuánto? 15 entre 22.1. $678.73. 0 debe ser, ¿no? 0. Pero eso es 22.000, profe, o 22 puntos. 22, tiene que estar en las mismas unidades. Si coges 15 megapascales, entre 22.1 megapascales. Si coges 15.000 kilopascales, entre 22.100 kilopascales. Y las mismas unidades para que se puedan cancelar. Era 0.678. Ajá, bueno, 678. Sí, profe. Profe, y el 22, 678. ¿Qué? ¿Qué me preguntabas? ¿El 22 qué? el 22.1, el 22.100, ¿de dónde Ajá. sale? Es la presión crítica, es la presión del punto crítico del vapor de agua. Sí, de la tabla. Ahorita que me regreses, que si me regreso ahorita a la tabla, se me borra esta pantalla. Entonces, por eso no me quiero Bueno, regresar. gracias, profe. Ahorita lo vemos en la tabla. Listo. Y también necesito la temperatura reducida, que sería, ¿cuánto me dijeron? 350 grados Kelvin. Perdón, 350 grados Celsius más 273 para tenerlo en grados Kelvin sobre la temperatura del punto crítico del agua, que son 647.1 grados Kelvin. No me lo deja dibujar aquí, lo voy a hacer acá. Sobre 647.1 grado Kelvin. Sí, entonces tendría una temperatura reducida de ¿cuánto? 0.963. Eso. Voy a hacerlo aquí arriba, discúlpenme porque es que la tabla no me deja más espacio. 0.963. Estos quedan sin unidades, ¿no? Porque se cancelan. Entonces, con estos dos valores, presión reducida y temperatura reducida, voy a ir a la carta de compresibilidad. Uy, ya se me va a acabar el tiempo otra vez. Voy a ir a la carta de compresibilidad y calcular el valor de Z, ¿ok? Bueno, entonces, ojo, copienme estos datos para tenerlos ahí. Bueno, vámonos aquí ampliando por este lado de acá, que si no, no me deja cerrar. Entonces, miren, aquí está la carta de compresibilidad. Presión reducida me dio 0,679, 678. Eso está más o menos. Eso está más o menos, este 0,5 y cada dos cuadritos es 1, 0,1. Entonces aquí tendría 0,6, 0,7, digamos, ¿no? Eso es muy aproximado. Y la temperatura reducida está muy cercana a 1. Entonces 1 es la primera línea de aquí. Entonces yo busco este 0,68, 60 y lo que dijimos, voy subiendo por aquí hasta encontrar un poquito antes, ¿no? Porque nos dio 0,96. Hasta encontrar más o menos ese 0,96 en la temperatura reducida y con esto encontraría un factor de compresibilidad más o menos en este punto. Eso es 0,67. Aquí los cuadritos son de 1 cada cuadrito. Entonces por aquí me da 0,67. Ese sería el factor de compresibilidad Z. ¿Ok? Aquí veamos lo del vapor de agua, lo que me preguntaba el compañero. Miren, vapor de agua, la temperatura del punto crítico es 647.1 grados Kelvin y la presión 22.1 teníamos en el ejercicio, 2206, este es más preciso, megapascales, ¿no? Entonces de aquí sacan esos dos valores para tener la presión reducida y la temperatura reducida. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, ¿puede repetir otra vez la gráfica, por favor? Ya. Aquí está la gráfica. ¿Ok? Calculamos una presión reducida de 0,678, ¿cierto?
Aproximando ese 0,67, pues es más o menos 0,7. O pues si yo tengo la gráfica bien grandecita, lo puedo hacer. Entonces esto es 0,5. Mira, aquí en las abscisas escojo la presión reducida. Entonces esto es 0,5, cada dos cuadritos es 0,1. Aquí tendría 0,6, 0,65 y 0,678 más o menos por aquí. Con este punto busco la temperatura reducida que nos dio de 0,96. Ese 0,96 es muy cercano a 1, que es esta primera línea, ¿cierto? Entonces me subo por aquí y busco la temperatura reducida de 0,96, que sería aquí cerquita a 1, y con este valor voy hasta acá y encuentro el valor de Z. En este caso me da 0,67, 68, digamos, ¿sí? Siendo más precisos con el 0,678. Entonces por aquí, digamos 0,67 o 68 sería el valor de Z. ¿Sí te quedó claro? Daría más arriba. Más arriba sería por aquí, si yo escojo temperatura Que si reducida de no 1. Lo estoy cogiendo más abajito. daría más arriba, como 0. Que Más si arriba por aquí, ese verás, ¿no? Por aquí, Es que no es 0,90 y algo, profe. Sí, puede ser, ¿no? Sí, a ver aquí. Aquí este es 0,7, pero no estoy cogiendo la línea de 1, sino más abajito, porque mi temperatura reducida es 0,96, ¿sí? Entonces es por aquí. Porque es que 0,96 me daría por aquí al ladito. Sí, mira que este es 1 y este es 1,05. Entonces el 0,96 estaría un poquito alejado de este 1. ¿Sí? Entonces, esto es muy aproximado, ¿no? Aquí es 0,60 y alguna cosa. Entonces lo estoy cogiendo más aquí abajo, ¿sí? Entonces sería 0,68 o 69. 68, digamos, para no pelear. Bueno, profe, Profe, o sea que en las dos se utiliza el 0,68, en la pues de arriba y de abajo. ¿cómo así no te entendí? El 0,68 es Z. Presión reducida es el de aquí, mire. Presión reducida, ¿cuánto nos dio? 0,678, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces Sí. ese 0,678 lo ubico aquí en las abscisas, lo más aproximado que puedo. Entonces aquí es 0,60 en este puntico, en este de aquí sería 0,70, ¿sí? Sí. Y con ese yo subo, ¿a buscar qué? A buscar la temperatura reducida de 0,96, que yo digo que es más o menos por aquí o por acá, ¿sí? Y con ese 0,96 ya donde se corte, yo voy hasta acá. Y ahí encuentro entonces el valor Z. Y aquí coincidencialmente me dio 0,67, lo mismo que la presión reducida, o 0,68. ¿Sí? Pero es coincidencia ese valor. Entonces, aquí Listo. utilizo la temperatura reducida que es 0,96. Sería una curvita por aquí al lado. ¿Ok? Y acá la presión reducida. Ahí lo que me dé, ya donde corten esos dos valores, yo ubico el valor de Z. ¿Sí? Entonces, Listo. digamos que es 0,68, para no confundir con este 0,67 de acá. Ese es mi valor de Z. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, díganme. Eso es donde dice 0,0, 0,5. ¿Esos son valores de presión o de temperatura? ¿Estos de acá? No, los de abajo. ¿Cuáles? La línea. ¿Esta? 0,0, ajá, ¿Las abscisas? sí. Eso es presión reducida. Este es este valor. Presión, la presión que nos dieron a nosotros, que era de 15 megapascales, dividida entre la presión del punto crítico, que son 22.1 megapascales. Ese valor, esa división, me dio 0,678. Y ese es el que yo busco aquí en las abscisas. De aquí Ya. abajo es la presión reducida. Lo que pasa es que aquí la gráfica no alcanzó a salir. Pero Claro, profe, entonces teniendo los valores que tenemos, daría mucho más arriba. Usted lo coloca en 0,68 y es un 0,963.
00963 es la temperatura reducida. Repiten, por favor, ¿quién estaba hablando? Yo, profe, ¿sí me escucha? Ahora sí, ya. Ujú. Les decía que sí, entonces la línea horizontal es de presiones y la vertical es de temperaturas. No. La línea horizontal, o sea, abscisas, Ajá. es de presiones. La línea vertical se llama ordenadas, es el factor de compresibilidad. Las temperaturas están aquí en estas líneas continuas. ¿Sí? Mira, aquí está la temperatura de 1, de 1,05, de 1,10, de 1,15, de 1,20, de 1,30, 1,40, 1,50 y hasta 5. ¿Sí? Entonces, a nosotros cuando nos da, por ejemplo, no siempre te va a dar 1 o 1,15, te puede dar 1,25 o 1,23, por ejemplo. Entonces, 1,23, aquí tienes la línea de temperatura de 1,20 y aquí está la de 1,30. Entonces, 1,23 estaría más o menos por aquí. Entonces, es muy aproximado. Esto es muy aproximado porque necesitaríamos tener miles de líneas, pues, aquí para cubrir todos los valores, ¿no? Pero entonces la temperatura, y repito, mire, por eso aquí dice temperatura reducida, corresponde a las líneas continuas. Las ordenadas corresponden al factor de compresibilidad y las abscisas corresponden a la presión. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro ya? Sí, profe. Bueno, Ya. y estas líneas punteadas que van de valores, mira, desde 0,20 hasta 0,50, hasta 1, hasta 5 también, son para volumen reducido, ¿no? Con esta ecuacioncita se calcularía el volumen reducido y si, por ejemplo, no te dan la temperatura, ¿ok? Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, entonces para continuar, ¿deberíamos coger el volumen reducido de aquí de la tabla? No, en este caso sí nos dan la temperatura. Entonces, si la calculamos, la temperatura reducida nos dio la temperatura que nos dieron de 350 más 227 y la dividimos entre la temperatura crítica del agua que es 647 y nos dio 0,96. De 0,96 no está la línea, ¿sí ven? Aquí empieza desde 1. De 0,96 sería una línea aquí pegadita. Sí, ya lo que le pregunto es si para continuar, porque el ejercicio nos pide buscar el volumen, ¿no? Sí. Entonces sí claro. que si cogemos el volumen reducido de aquí. No, lo o despejamos sea, con el factor de compresibilidad. Mira, aquí está Ajá. esta Z, ¿no? Y entonces aquí en esta ecuación el valor de ¿Sí? R vendría siendo El del agua. el R específico de cada de este o El o del el agua. de 8,314. No, el del agua, que es 0,461. Es este de aquí, ve. Agua, 0,461. Sí, es el R del vapor de agua. Ajá, Ya, vale, gracias. Entonces, mire, como ya calculamos este valor de Z aquí de la tabla, que nos dio por aquí, ¿no? Entonces, de aquí despejamos el volumen específico. Mire, Z es igual a presión por volumen sobre RT. Presión la tenemos, R lo tenemos, temperatura lo tenemos, despejamos volumen específico. ¿Ok? ¿Listo entonces? Bueno, ¿cuánto nos dio el Z? 0,68 dijimos, ¿no? 0,67, 0,68. Pues ahí estábamos en la discusión. Lo que pasa es que yo ya miren, ya moví esta gráfica y se me desplazó todo. Bueno, digamos que 0,68. Bueno, digamos que 0,68 y después ustedes buscan en internet o yo ya les voy a subir esta gráfica en la plataforma del COES y ahí lo pueden con un lapicito marcar mejor, ¿sí? Para que revisen cómo es ese asunto. Entonces, bueno, digamos que 0,68 es el valor de Z. Ya puedo cerrar aquí, no hay ninguna pregunta más con respecto a esta gráfica. Bueno, listo. Entonces voy a compartir la otra pantalla para hacer las operaciones. Entonces, habíamos dicho que es vapor sobrecalentado.
teníamos una presión de 15 megapascales, teníamos una temperatura de 350 grados Celsius, y eso, ¿cierto? Nos dio un factor de compresibilidad Z de 0,68. ¿Ok? Entonces, ese Z me dice la ecuación que es igual a la presión por el volumen específico sobre R por T. De aquí yo despejo volumen específico, me quedaría Z por R por T sobre la presión. Y entonces calculando, me quedaría entonces 0,68, que es el Z que calculamos, por el R del agua, que es 0,461. Estos son kilojulios por kilogramo grado Kelvin, por la temperatura 350 más 273 grados Kelvin, sobre la presión, que son 15 megapascales, equivalen a 15.000 kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿no? Aquí tenemos que poner las unidades de presión para que podamos cancelar con las de el R, que son acá kilojulios, ¿no? Entonces, miren aquí, cancelamos grado Kelvin con grado Kelvin. Kilojulio es kilonewton por metro, ya les había dicho, este pedacito de aquí equivale a kilonewton por metro. Entonces este kilonewton se cancela con este kilonewton de acá, y ¿qué me queda? Este metros, con este metros cuadrados me queda metros cúbicos sobre estos kilogramos de aquí. ¿Ok? ¿Cuánto me da esto? 0.013. ¿0.0 qué? 13. 0.013 metros cúbicos por kilogramo. Aquí ustedes ya pueden ver la diferencia. Sin aplicar el factor de compresibilidad, o sea, solo aplicando la ecuación del gas ideal, nos había dado 0,019, creo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Eso. Y acá ya me está dando 0,013. Ustedes ya ven ahí una diferencia. Ahora lo vamos a calcular con la tabla para verificar el valor, pues, que es más real, más aproximado, ¿no? Entonces, nos podemos ir a la tabla, o con el termograph, o con el RepRof, podemos calcular con esta temperatura y esta presión el valor del volumen específico. Si tienen por ahí el termograph, por favor háganlo. Yo aquí les voy a dejar de compartir y les voy a mostrar la gráfica. Perdón, la gráfica no, la tabla de... Ahí están mirando las tablas. Sabemos que es vapor de agua sobrecalentado. Entonces nos vamos a buscar la presión de 15 megapascales y la temperatura de 350 grados Celsius que nos habían dado. Por acá tenemos presión de 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 8, 9, 10, 12. Y aquí está. Entonces, miren, aquí tenemos la presión de 15 megapascales. Buscamos la temperatura de 350 que tenemos y me da este valor de aquí, el volumen específico. Entonces, este es el valor más real, ¿no? Y el que les dan el software o el Thermonator, ese es más preciso porque es aplicar la ecuación de los estados de manera directa. Entonces, es más preciso. Aquí, entonces, este es el valor más real. 0,01148, 48,1 metros cúbicos por kilogramo. Entonces ustedes ya miran aquí que con el factor de compresibilidad me dio 0.13 y con la ecuación de estado del gas ideal me dio 0.19. Entonces es más aproximada la ecuación con el factor de compresibilidad. Es mucho más aproximado ese 0.13 a este 0.11 que el 0.19. Entonces, lo otro que nos piden es calcular el porcentaje de error, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Quedó. Entonces, así lo voy a hacer rápidamente para poder hacer el otro ejercicio.
Si no se nos corta esto de nuevo. Entonces, con la ecuación de gases ideales nos dio 0,019. Voy a redondear ahí. Con el factor de compresibilidad nos dio 0,013. Y con la tabla nos dio 0,011. ¿No? Estoy aquí resumiendo. Entonces, el error con la ecuación de los gases ideales sería 0,019 menos el que es el real, digamos, 0,011 sobre el real que es 0,011. ¿Sí? Eso me da un error de ¿cuánto? 0.72. 0,72, es decir, el 72%. Y con el factor Z, el error sería, sería 0,13 menos 0,013, ¿no? 0,011 sobre 0,011. ¿Cuánto me da? 0.18. 0,18, o sea, el 18%. Entonces aquí miramos que es más preciso trabajar con este factor de compresibilidad, ¿no? Que trabajar directamente con la ecuación de gases ideales. Sin embargo, hay, como veíamos en esa gráfica, hay zonas o estados en los cuales la ecuación del gas ideal es muy precisa, que da incluso un error de 0. Eso es cuando estamos bien alejados de la zona de saturación y del punto crítico. ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿Hasta aquí? Estaba leyendo este último ejercicio. Y decía, un dispositivo cilindro en bolo contiene aire que se expande a una presión constante de 200 kilopascales desde un volumen desde 0,1 metros cúbicos hasta 0,3 metros cúbicos. Después, se mantiene la temperatura constante durante la expansión hasta 0,5 metros cúbicos. Entonces, determinar el trabajo realizado por el aire en ese proceso. Entonces, miren aquí. Al principio hay una expansión con presión constante, entonces la tenemos fácil, pues porque ahí simplemente es la presión por la diferencia de volumen, ¿cierto? Pero después lo que se mantiene constante es la temperatura, no la presión. Entonces ahí es donde debemos utilizar la ecuación del gas ideal para poder tener una ecuación de presión y poder hacer la integral para calcular el trabajo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos? Se trata de aire. Los volúmenes son, volumen 1 es igual a 0,1 metros cúbicos. El volumen 2 igual a 0,3 metros cúbicos. Y el volumen 3, 0,5 metros cúbicos, ¿no? En este primer proceso, la presión es constante y es de 200 kilopascales. Y en este segundo proceso, del volumen 2 al volumen 3, la temperatura es constante y no nos dan un valor, no. Nos dicen que la temperatura es constante. Y nos piden determinar el trabajo que se realiza. Entonces, trabajo, ya sabemos, es igual a la integral de la presión por la diferencia de volumen. Entonces, vamos a calcular por separado el trabajo que se hizo desde el punto 1 hasta el punto 2, o volumen 1 hasta el volumen 2, que sería igual a la presión, que es constante, que la puedo sacar de la integral, y son
200 kilopascales, ¿cierto? Por la integral de dB desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Entonces, ese trabajo desde el estado 1 hasta el estado 2 es igual a 200 kilopascales por la diferencia de volumen, ¿cierto? Entonces, volumen 2 es 0,3 menos el volumen 1 que es 0,1 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto es ese trabajo? 40. Eso. Me daría 40 kilojulios, ¿no? Ya desde el punto 2 al punto 3 tengo presión variable. No es constante. Lo que es constante es la temperatura, ¿cierto? Entonces, aquí me sirve la ecuación de estado del gas ideal, que me dice que ¿qué? Que la presión por el volumen, aquí estoy hablando de volumen total, entonces tengo que poner la masa, es igual a la masa por la temperatura por el R, ¿cierto? Entonces, miren, en este caso, ¿la masa qué es? ¿Constante o variable? ¿Está variando la masa? No es constante, Es constante. ¿La temperatura qué es? ¿Constante o variable? constante. Y el R también es una constante, ¿cierto? Entonces, esto es constante. Por tanto, yo sé que entonces la presión por el volumen en estos diferentes estados siempre va a ser una constante. Por lo que yo puedo decir entonces que la presión 2 por el volumen 2 es igual a la presión 3 por el volumen 3. ¿Sí o no? ¿Cierto? Siempre va a ser este producto, va a ser constante, en este caso que se mantiene la temperatura constante. Entonces de aquí yo podría despejar el valor de la presión 3, que sería igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre el volumen 3. ¿No es cierto? Esa sería entonces la ecuación que yo puedo utilizar para calcular el trabajo. Aquí tengo la presión en función del volumen. ¿Listo? Pero sé también que la presión 2 y el volumen 2 los conozco, están en el primer estado. Sí, que se tuvo la presión constante de 200 y el volumen 2 de 0,3. Entonces, estos valores los puedo sacar de la integral cuando haga la ecuación y porque ya los tengo constantes, ya los conozco. Y entonces dejar la ecuación de trabajo desde el estado 2 al estado 3 igual, sería la integral, perdón, sería entonces el P2, que yo ya lo conozco, iniciamos desde ese punto con ese valor constante, P2 por el volumen 2 por la integral de lo que está variando es desde el volumen 2 al volumen 3 de dB sobre volumen 3. ¿Listo? Esa es entonces la ecuación que ya me queda en función, este sería variación del volumen 3. Me queda la ecuación en función del volumen, la ecuación de la presión. Entonces aquí yo ya puedo calcular el trabajo. El trabajo desde el estado 2 al estado 3 sería igual a la presión 2, que la conozco, estaba constante en el primer proceso, serían 200 kilopascales, por el volumen 2, que lo conozco, era ¿cuánto? 0,3 metros cúbicos, por la integral desde volumen 2 hasta volumen 3 de dB sobre D. ¿Ok? Entonces esto es igual
200 kilopascales por 0.3 metros cúbicos. ¿Cuánto es la integral de B sobre B? ¿Quién me dice? Logaritmo de B, profe, logaritmo natural. Eso, logaritmo natural. Logaritmo natural de B3, ¿ok? De B2. Ah, no, el de arriba primero, ¿no? B3 sobre B2. Entonces, ¿cuánto me da eso? 200 kilopascales por 0.3 metros cúbicos. Logaritmo natural, el 3 era 0,5 sobre 0,3. ¿Cuánto me da eso? $30.65. Muy bien, 30,65, ¿no? Aquí, ¿qué me queda? Kilopascales son kilonewton sobre metro cuadrado que se cancelan con estos metros cúbicos de aquí y me quedaría kilonewton por metro, que es kilojulios. Entonces, el trabajo total va a ser igual a lo que nos dio antes, que creo que eran 40 kilojulios, más este 30,65, eso es igual a 70,65 kilojulios. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces si quedó claro, voy a dejarles, sí, para el viernes, o sea, estos días les voy a dejar un taller ahí para que lo terminen el viernes. Y el viernes continuamos. Si hay alguna pregunta, pues se resuelve de este tema. Ya quedaría entonces para el próximo martes el examen. ¿Ok? Hasta Profe. este punto, hasta este tema. Entra en el examen. Profe, ¿Sí? ¿por qué hay en la respuesta usted tiene 0.65 kilojulios? La respuesta del ejercicio. Sí, ahí Ah, me dice debe haber equivocado. No, es 0.65. 70. Seguro se me borró el 7 o alguna cosa. No, Claro. está bien 70. Sí, es un error, se me borró el 7. Gracias por hacerme caer en cuenta. Bueno, ¿alguna otra cosa? Ok, chicos, entonces dejamos ahí. Si tienen alguna duda, alguna cosa aquí en el transcurso de la semana, me pueden contactar por el WhatsApp o por el correo electrónico, ¿ok? Que tengan buen día.